Don Juan Escobar. ¿Cómo estás? Me dijeron que no nos podíamos abrazar mucho porque estoy con un problema del micrófono, lo digo al tiro, ¿ah? Ok. Adelante. Vamos a tener cuidado entonces. No, yo tengo que tener cuidado, tú no, tú relájate. Ok. Juan, tú eres doctor en economía y estás metido de alguna manera en el ámbito de la educación o relacionado de alguna forma en esa área. ¿Tú meterías a tus hijos en la educación pública? Yo sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad para venir para acá. Sí, yo no metería a la educación pública. Creo que la educación pública ofrece un montón de alternativas interesantes, permite que los niños conozcan un montón de realidades que son importantes y creo que hay un valor en que los niños atiendan a la educación pública. ¿Y no hay una diferencia educacional de calidad en la educación entre la educación pública y la educación privada? Depende un poco de lo que entendamos por calidad. En términos, por ejemplo, de el rendimiento en pruebas estandarizadas, qué sé yo, SIMSE, PSU, es cierto que a los colegios privados les va tanto mejor que a los colegios públicos. Pero también es cierto que los colegios privados seleccionan a sus alumnos. Y por lo tanto es bien difícil saber cuál es efectivamente el valor que los colegios privados están agregando a los niños. En colegios privados, por ejemplo, uno ve que la mayoría de los papás son papás profesionales, que le dedican mucho tiempo a sus niños y por lo tanto los niños que van a colegios privados son niños que tienen ya bastantes privilegios. ¿Cuánto añade el colegio privado a esos niños? No es tan simple de decir. Y el problema que tiene el colegio privado es la burbuja, ¿ok? Los niños terminan conociendo realidades que son demasiado cercanas a la propia y eso ciertamente limita sus posibilidades de entender el mundo, de tomar decisiones informadas, de conocer el mundo, digamos, de manera más precisa y más amplia. ¿Tú eres estudiante de colegio privado o de colegio público? Ambos. Ambos. Claro, yo fui a colegio público y a colegio privado, un colegio privado del centro, digamos. Los colegios privados del centro tienen esta gracia de que, ok, es cierto que son colegios privados y por lo tanto solo ciertas familias pueden atender a esos colegios, pero son colegios donde viene gente de todo Santiago y como que uno, por el hecho de estar en ese colegio, conoce niños, qué sé yo, de Las Condes, conoce niños de Quinta Normal, conoce niños de Independencia. Para mí, al menos, esa experiencia de conocer, qué sé yo, la ciudad a través de mis compañeros fue una experiencia bien interesante. ¿Y no te hizo transformarte en un tipo que segrega, por así decirlo? ¿Tú te sientes alguien que segrega? Porque de alguna manera hablaste de eso recién, hablaste de la segregación en la educación, de que se establecían distintos frentes, así, la burbuja incluso mencionaste. Claro. ¿Tú sientes que eso a ti te permitió no estar en una burbuja? Siento que me permitió conocer realidades que quizá en otro tipo de colegio privado no hubiese conocido. Y creo que eso me permite hoy, digamos, no puedo testearlo, pero creo que me permite ser más abierto, moverme por la ciudad con menos miedo. Creo que me permite ser una mejor persona al final. ¿Qué pasa con los padres? Porque tú recién mencionaste un tema con los padres también, que de pronto los padres tienen mayor posibilidad de entregarles no sé si una educación, pero sí un manejo en sus hogares a los niños en relación a la educación. ¿Tú crees que esa es quizás la gran diferencia que hay finalmente? ¿No es tanto los programas que se desarrollan entre uno u otro colegio? Yo creo que esa es una diferencia súper importante. Al final, el hecho de que los colegios privados tengan niños que vienen de familias con un montón de capital cultural, les hace la tarea tanto más simple. O sea, que a esos niños les vaya bien en la PSU, en el SIMS o en general en su vida profesional, es tanto más simple dado ese background. Ahora, no tengo una prueba, no tengo una demostración, no tengo evidencia dura que permita demostrar esta afirmación. Pero sí en otras partes del mundo se han hecho ciertos ejercicios
que efectivamente permiten mostrar que el valor de algunos colegios privados tiene más bien que ver con el hecho que seleccionan, más que con el hecho de que le enseñen muchas cosas a los niños. Y en ese sentido entonces sería un elemento externo, por así decirlo, que no tiene que ver con la educación. Desde ahí, lo que hoy día se ha dado a llamar la tómbola por los medios de comunicación es esta posibilidad aleatoria de llegar a un colegio, ¿no? ¿Es más o menos esa la idea? No es exactamente esa la idea. Claro, en el contexto de esta nueva ley de inclusión escolar, tiene varias dimensiones, pero déjame mencionar dos, ¿cierto? Una es el fin de la selección. Ya. Los colegios que reciben algún tipo de subvención del Estado ya no pueden seleccionar. Ya. ¿Okay? Y la segunda dimensión importante en esta ley de inclusión es el fin del copago. Perfecto. ¿Okay? O sea, familias que hoy día ponen 30.000 pesos, por ejemplo, mensuales para que su niño vaya al colegio, ya no lo van a hacer, el Estado va a sustituir, va a poner esos 30.000 pesos en vez de la familia. ¿Okay? Ahora, la idea de esta medida tiene que ver con lo que estamos hablando, con el hecho de que estos dos instrumentos, selección y copago, producen segregación. ¿Okay? Y el nuevo sistema de admisión escolar, que no es una tómbola, ¿cierto? Va a implementar un proceso a través del cual los padres van a entrar a una página web. ¿Okay? En esta página web ellos van a, poner su root, ¿cierto? Va a aparecer su dirección, y una vez que ellos ponen su dirección, les va a aparecer cuáles son los colegios que están cerca de su casa. ¿Okay? Ellos evidentemente pueden buscar colegios que están lejos de su casa, incluso colegios en otra ciudad. Entonces los padres van a entrar a esta plataforma web y van a postular a sus hijos a colegios. ¿Okay? Van a decir, ok, el colegio A es el colegio que más me gusta, por lo tanto quiero que mi niño vaya a este colegio A, o el colegio B es el que sigue, ¿cierto?, en esta lista, luego el colegio C, y así. Van a dar una lista de colegios que van a expresar la preferencia del padre sobre colegios para su niño. Perfecto. ¿Okay? Entonces, todos los padres van a tener que hacer esto. Por lo demás, esto ya se está usando. Se usó ya en Magallanes, se usó también el año pasado, el 2017, en Coquimbo, La Serena, entre otras ciudades. Va a llegar a Santiago este año, el 2018. Entonces, los padres van a entrar a esta plataforma. ¿Fue exitoso, perdona que te interrumpa, fue exitoso esto? En Magallanes, La Serena, Coquimbo. La evaluación en Magallanes que ya la hicimos con harto cuidado, es bien positiva. Los padres manifiestan estar en general satisfechos con el sistema, y cerca del 65% de los padres son asignados al colegio que más les gusta. O sea, dentro de toda la lista de colegios a los que podrían haber sido asignados, el 65% de los padres quedan en el colegio que más les gusta. Entonces, es un número positivo. Ahora, en un sistema como este, no es posible que todo el mundo vaya al colegio que más les gusta. Eso tampoco pasa hoy, por lo demás. No es posible que todos los padres matriculen a sus niños en el colegio más preferido. Eso es simplemente infactible. Imagínate, por ejemplo, ¿qué pasaría si el Instituto Nacional pudiese aceptar a todos los niños que quieren ir al Instituto Nacional? Ciertamente no es factible. ¿Okay? Así que un 65% de padres en la primera preferencia es considerada una cifra positiva. Perfecto. Entonces, lo que hace el sistema, como te decía, es los padres ingresan sus preferencias, todos los padres ingresan sus preferencias, y el Ministerio de Educación corre un algoritmo, un procedimiento que asigna niños a colegios. Las restricciones que este procedimiento enfrenta son, por una parte, intenta respetar las preferencias de los padres. O sea, si a ti te gusta el colegio A, intenta que tu niño vaya al colegio A, ¿cierto? Pero otra restricción es que los colegios tienen capacidad limitada. ¿Okay? Cada colegio tiene un cierto número de asientos, no pueden ir más niños que ese número de asientos. Entonces, el procedimiento intenta que los padres matriculen a sus hijos en el colegio más preferido, pero eso no siempre es factible. Entonces, ¿cómo se decide
cuando dos niños, digamos que un colegio tiene un solo cupo, un solo asiento, ¿okay? para tercero básico, ¿okay? Y hay dos niños que quieren ir a ese colegio. ¿Cómo se decide cuál de los dos niños toma ese asiento? Bueno, si uno de los dos niños tiene, por ejemplo, un hermano en el colegio, entonces ese niño con el hermano en el colegio tiene ese asiento. Perfecto. Pero digamos que ninguno de los dos tiene hermano en el colegio. En ese caso se decide aleatoriamente cuál de los dos niños efectivamente ocupa ese asiento. Solo en esa instancia entra la suerte o la aleatoriedad a jugar un rol en el proceso de asignación. Y en ese sentido, porque hay un elemento que es bien importante dentro de lo que estamos conversando, que tiene que ver con los padres. Claro. ¿Generamos segregación los padres? Para hacerlo más fácil, ¿a ti te daría lo mismo que tu hijo? Porque ya, tú me dices que tú piensas que tu hijo puede entrar a la educación pública o te gustaría, digamos. Claro. Si tu hijo queda en un colegio, y voy a ser muy caricaturesco en esto, y bien extremo, donde de alguna manera el mundo social de ese colegio es lo que uno prejuiciosamente podría entender como más delictual o más... ¿Qué te pasaría desde ese punto de vista? Que creo que es como lo que muchos papás de repente dicen, así entran en una cosa media clasista, pero a veces quizás pueden tener algún grado de razón. Claro. No, yo entiendo que los padres desconfíen de un ambiente, por ejemplo, donde hay delincuencia o donde hay drogas, donde hay tráfico. Eso me parece súper entendible y de hecho es una preocupación que yo compartiría, digamos, con mis hijos a la hora de escoger un colegio público. Ahora, dado eso, yo creo que efectivamente en la mayoría de los colegios públicos la gente que va no son delincuentes, son personas que quizá tienen ingresos más bajos, ¿cierto? O quizá, digamos, tienen una menor oferta privada en el sector donde viven, pero la mayoría de la gente no son delincuentes. Y yo creo que ese es parte del problema de la segregación. Un poco que la gente cree que si yo voy, en lugar de ir a un colegio de 30.000 pesos, voy a un colegio donde se paga 0, voy a encontrar con gente que me va a dañar, me voy a encontrar con gente que me va a robar, me voy a encontrar con gente que me va a maltratar. Y yo creo que eso no es así. O sea, si la mayoría de la gente que hoy está en colegios públicos es gente que trabaja, es gente que se esfuerza, no son delincuentes. ¿Okay? Ahora, ciertamente, es un desafío también para el sistema educacional proveer las garantías para que los niños puedan ir a los colegios públicos y puedan ir en condiciones seguras. Digamos, hay trabajo que hacer ahí también. Pero yo creo que la mayoría, como te repito, la mayoría de la gente que va a colegios públicos no son delincuentes, son gente que quizá tiene menos medios, tiene menos oferta de colegios privados. ¿No? Pero hay un elemento que tú mencionaste, Juan, hace un rato que me parece importante, que tiene que ver con cómo se establece culturalmente el medio social ya, claro. no solamente educacional. Poner todas las fichas en la educación académica, cuando quizás la educación más pop, digamos, de los medios de comunicación, la educación en las casas, etcétera, etcétera, no está en el mismo registro, no necesariamente va a generar una inclusión, al contrario, puede generar mayor distanciamiento desde cierto punto de vista. O sea, qué sé yo, no me atrevería a hacer una ¿cómo se dice? Una aseveración sociológica, pero en general los chilenos tendemos más al individualismo, somos un poquito clasistas, o por lo menos eso es lo que uno puede leer, digamos, más públicamente. Claro. Desde ese punto de vista, esto no necesariamente potencia eso, puede generar mayor roce, ¿o no? No, lo que yo creo es que el sistema educacional no tiene que ser un reflejo de nuestros temores o de nuestras desconfianzas hacia el otro. Yo más bien creo que el sistema educacional tiene que ser una herramienta en contra de la segregación. Ya. ¿Okay? Y en ese sentido yo puedo entender, por ejemplo, que hayan padres que hoy se sienten molestos porque ya no van a poder pagar 30.000 pesos, el colegio va a pasar a ser esencialmente gratuito, y por lo tanto levantar todo tipo de gente. Eso yo lo puedo entender desde la perspectiva de un padre. Ya.
el punto es que de la perspectiva de la sociedad hay tanto más valor en que una persona que en principio puede pagar 30.000 pesos se encuentre y conviva con una persona que no puede pagar nada. ¿Por qué? Por lo que decíamos, yo creo que el costo de la segregación tiene que ver con que el otro nos produce desconfianza, nos produce temor, ¿ok? Y al final terminamos viviendo en un mundo demasiado pequeño. Había mucha la atención, por ejemplo, como mucha gente como del barrio alto, que considera que es súper peligroso, por ejemplo, ir a Estación Central o ir a Independencia. Y son como cosas que intentan evitar porque se sienten inseguros. Yo creo que la segregación en parte provoca esos miedos, el que yo no conozca al otro. Esa es una consecuencia, y también tiene una consecuencia más bien económica. Gran parte de la actividad económica tiene que ver con la confianza. Qué sé yo, cuando un fabricante de muebles, por ejemplo, requiere como insumo madera para llevar su negocio, él tiene que confiar en el proveedor de madera, ¿ok? Y esa confianza es la que permite al final crear valor, ¿ok? Valor económico. Sí. Entonces, la segregación provoca, por una parte, ciudadanos miedosos, ciudadanos temerosos, pero también daña la actividad económica. ¿En qué medida? En la medida, por ejemplo, que yo no confío en el proveedor. No confío en el proveedor, por ejemplo, y qué sé yo, y le empiezo a poner un montón de restricciones, y hago que todo esto sea súper burocrático, y el proceso se vuelve lento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí dentro de estas como capas, por así decirlo, Juan, ¿no será también que hay una dinámica cultural que hace que uno sea temeroso y desconfiado? Yo creo que hay porque también está, y voy a llevarte quizás a un terreno mucho más coloquial, pero está esta idea que a mí personalmente no me gusta, que es la picardía del chileno. Claro. Y esta idea de que en el fondo el chileno en su picardía siempre está en una visión ventajera. Claro. De ver cómo saca provecho del otro sin entender que la confianza es fundamental para desarrollar una buena cosa. Claro. Pero toda esa construcción, creo yo, parte en el colegio. El colegio tiene que ser un punto de encuentro en el cual distintas realidades conversen, dialoguen, ¿okay? Y el resultado de eso va a ser mayor confianza y al final mayor crecimiento. Si tú miras los datos, la relación entre qué tan seguros, qué tan confiados están los ciudadanos de un país y cuánto producen, cuál es su PIB per cápita, sí, es positiva. Y yo creo que todo eso se construye en el colegio. ¿Es factible que las realidades dialoguen? ¿Que distintas realidades dialoguen? Porque finalmente son códigos también muy dispares. Códigos simbólicos, qué sé yo, yo no sé si te ha pasado, pero de pronto yo escucho a ciertos jóvenes de ciertos estratos socioculturales donde efectivamente no les entiendo nada. Claro. No entiendo lo que dicen. Claro. ¿Cómo se genera ahí algún tipo de conexión? Si no entiendo. Y si a eso yo lo llevo a una dinámica más moral o ética, no sé, donde los códigos, no estoy diciendo que sean peores o mejores, donde los códigos son también distintos, sigo sin entender. O sea, al contrario, puedo que entienda aún menos. Claro. Bueno, supongo que hay algo generacional. Puede ser, obvio. Pero yo a mis hijos les entiendo. Claro, pero digamos, con tus hijos tienes solo una dimensión de diferencia. Y a sus amigos también les entiendo. ¿Ok? Pero tienes solo una dimensión de diferencia. Ya, perfecto. Digamos, sus amigos, no sé, tus amigos quizás viven en un entorno social similar al de tus hijos. Entonces hay solo una dimensión de diferencia. La generacional, ¿me explico? No la social. Perfecto. Te repito, me parece que el colegio tiene que ser el lugar donde se provea ese lenguaje común, donde se provea esas historias compartidas, donde al final del día se cree el capital social que es tan necesario para el desarrollo global de un país. ¿Cómo hacemos para que ese capital social sea efectivamente el correcto? Yo tiendo a escuchar muchas veces a gente relacionada con el mundo de la educación, con el mundo de la economía, etcétera, etcétera, que se plantea en el área
o sea, que plantea esto como nosotros queremos hacer lo mismo que hacen los neozelandeses, nosotros queremos ser como Finlandia, nosotros queremos ser como Noruega, queremos ser como los países escandinavos. Y a mí siempre me asalta la misma duda, es que en los países escandinavos no hay chilenos, en Nueva Zelanda no hay chilenos, o si hay, no son los máximos, sino que son los... O sea, hay un arraigo cultural que está establecido que uno no puede tampoco negar. ¿Se entiende? No, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque finalmente hay una cultura que va más allá de la educación académica. No, estoy de acuerdo que las experiencias de otros países no son inmediatamente extrapolables a una realidad, en este caso la realidad de Chile. Pero digamos, ¿cuál es la alternativa? Digamos, ¿la alternativa es no hacer nada? No. Si no combatimos, si no intentamos crear capital social, crear ciudadanos desde el colegio, ¿dónde lo vamos a hacer? Yo creo que la esperanza es que ocurra en el colegio. Y por eso creo que es importante que el Estado tome un rol fundamental en el desarrollo digamos, de colegios públicos, digamos, colegios diversos, colegios donde la segregación sea menor a la segregación que observamos fuera de la sala de clases, de modo tal de que se puedan construir estas instancias de diálogo, estas instancias de entendimiento, estas instancias digamos, que permiten compartir historias, vivencias, que al final creo que nos enriquecen, nos hacen intelectualmente más avanzados, tenemos la mejor concepción del mundo y al final nos permiten tomar mejores decisiones de inversión, de confiar, de dónde paseo, etcétera, digamos. Me parece que la educación es el punto fundamental y donde se debe iniciar cualquier intento por hacernos una sociedad más inclusiva y con un mayor capital social. El capital social del que has hablado hartas veces en esta conversación me parece que es bien relevante, pero tú hablas también de una educación que está establecida desde el punto de vista académico. Yo quiero llevarte al ámbito de otra educación, que es la educación que se desarrolla desde el punto de vista, por ejemplo, mediático. Perfecto. Donde se muestra una forma de ser y de hacer bien particular que probablemente se contraponga mucho a la educación que tú estás mencionando. Claro. ¿Cómo confluyen esos dos mundos? Es complicado. Bueno, nuevamente, ¿tú te refieres como a televisión? Por ejemplo, los medios de comunicación de masa que generan cánones estéticos, discursos, relatos, formas de pensar, lenguaje. Perfecto. Que finalmente también educan, a pesar de que ellos creen que no. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es una dimensión súper difícil, porque evidentemente el dueño de un canal privado no tiene como objetivo crear capital social, no tiene como objetivo quizá educar niños, ampliar su lenguaje o divertirlos de manera sana. Su objetivo seguramente es distinto. Por lo tanto, la arista que tú traes es una arista bien complicada. Y ahí de nuevo a mí me parece que el Estado tiene que jugar un rol. Ahora, ¿qué roles debe jugar? ¿Okay? Un rol posible es la regulación, ¿cierto? Yo como Estado impongo estándares, ¿cierto? Y obligo a los canales a hacer ciertas cosas. Ahora, regular es súper complicado, porque tan pronto se hace la ley, se encuentra una manera de evadirla. De pervertirla. Un poquito, sí. Entonces, qué sé yo, si el Estado impone, qué sé yo, ciertas horas en las cuales ciertos contenidos deben ser cubiertos, evidentemente los canales van a encontrar maneras de evitar esa regulación. Lo que a mí me parece es que el Estado nuevamente tiene que jugar un rol importante en los medios. Me parece que es importante que haya una televisión pública que sea capaz de desarrollar contenidos nuevos, que sea capaz de desarrollar contenidos que por una parte apelen a la masa, pero que al mismo tiempo sean formadores. Sean formadores y sean un reflejo de la sociedad en la que actualmente vivimos. Entonces, yo digamos, en esta dicotomía de regulación versus Estado proveedor,
me quedo más bien con el Estado proveedor. O sea, creo que es importante que haya un canal público y entre muchos otros medios, digamos, quizás es importante que el Estado también tenga una plataforma de internet en la que pueda difundir programas interesantes. Entonces creo que el Estado tiene que jugar un rol activo. Pero eso es, comillas, una contradicción frente a el constructo sociocultural que se ha desarrollado durante todo este tiempo a partir de los medios también de comunicación y quizás de los relatos más sociales, porque la masa tiende a pensar que son los privados los que realmente valen la pena y no se quiere como un Estado más garante desde ese punto de vista. Es que la educación, la formación ciudadana, al final tienen un aspecto de bien público. Y en economía sabemos que los bienes públicos los tiene que proveer el Estado tiene que jugar un rol en eso. Sí, pero hay gente que todavía cree que la educación es un bien de consumo. Es que y no poca. Es que yo creo que eso, o sea, tiene una componente privada sin duda. O sea, si la gente que se educa, sin duda que gana más plata. Y por lo tanto tiene una componente privada. Eso no se puede negar. Pero eso no lo hace a él la educación un bien de consumo. Exactamente. Y no lo hace un bien puramente privado. En la educación hay componentes de bien público que son importantes. O sea, de nuevo, el tema de la formación ciudadana, el tema de la inclusión, son valores públicos que el Estado debe defender. Pero que la sociedad no lo cree así. Hay gente que cree todavía, y por eso te hablo también del tema mediático, porque los medios de alguna manera tampoco han reforzado la idea de que la educación como otros elementos sean un bien público, sino que se establece la idea de que son bienes de consumo. Se desarrollan relatos donde, por ejemplo, ciertos colegios generan mejor puntaje en la PSU o en el SIMS, etcétera, etcétera. Se establece un relato que tiene que ver con una visión distinta. Entiendo, conozco esos grupos, pero simplemente no estoy de acuerdo. Me parece que todo lo que hemos conversado, digamos, que en la educación se crean historias compartidas, se crea capital social. Para todo esto hay evidencia, digamos. ¿Qué es lo que es el capital social, Juan? El capital social, para que la gente entienda. Claro, el capital social es un concepto que es bien sutil y sobre el que tampoco hay tanto acuerdo. Pero uno de los aspectos del capital social tiene que ver con cuáles son mis atributos y cómo mi grupo social valora esos atributos. ¿Cuáles son mis atributos y cómo el grupo social? Y cómo el grupo social valora esos atributos. Dame un ejemplo. Qué sé yo, tú tienes ciertos atributos que te hacen, por ejemplo, más atractivo para un cierto grupo de amigos. ¿Okay? Ese es tu capital social. Ciertos atributos tuyos que tienen un valor en tu grupo social. Ya. ¿Okay? Esa es la idea de capital social. ¿Okay? O qué sé yo, hay digamos parte del capital social, como comentamos antes, tiene que ver con esta posibilidad de confiar en otro. ¿Okay? Yo confío en ti, ¿cierto? Es parte del capital social que tú tienes, pero a la vez tú confías en mí. Ese es parte de nuestro capital social. Y como te decía, una implicancia importante de esta confianza que se crea por el capital social tiene que ver con el mayor crecimiento. Digamos, a mucha gente le interesa el crecimiento, a mí me interesa el crecimiento, pero un aspecto que muchas veces se ignora en esta discusión es ese, digamos, cómo la confianza, cómo el hecho de tener ciudades menos segregadas, escuelas menos segregadas, permiten la creación de confianza y al final, digamos, la creación de valor económico. Perfecto. Juan, muchas gracias por estar y yo me quiero quedar con eso, con tratar de terminar con la segregación y que la confianza sea un elemento básico del capital social y que construyamos una mejor sociedad, ¿no? Esa es la idea, digamos. Ahora, evidentemente, en todo esto hay muchas posturas, pero yo creo que es importante que existan espacios como este donde se pueda debatir y donde se puedan conversar estos temas. Al final, estos temas yo creo que son de primer orden en una sociedad moderna. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. No, pues gracias a ti por estar acá. Okay.